Recording in progress. Ya. ¿Está David ahí o todavía no llega? Sí, aquí estoy. Ya, Ya pude poner a cargar el celular. ya. Vamos a orar, porque vamos a hablar, este es el último espíritu que vamos a ver de la serie de espíritus que estamos viendo. Y es uno de los, quizás que siempre se ha levantado más oposición cuando uno hace un estudio con respecto a esto. Que el mundo, como vamos a ver en este estudio, se mueve a través de la hechicería. ¿Ya? Demos un segundo. Que tuve que comer a la rápida y apagué la cámara para que no salga en la grabación, pero como ya lo dije, va a salir igual. Así que vamos a orar, ¿ya? Y yo creo que esto quizás nos va a dar luz de algunas cosas que se han vivido en nuestra familia o de cosas que uno mismo puede estar experimentando. Ya hemos hablado harto de esto en los otros estudios y en los otros espíritus, pero vamos a hacer igual un repaso, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús te quiero bendecir y quiero bendecir de una forma especial a estos dos jóvenes, Señor, por su perseverancia, porque están aquí para buscar de ti, para buscar de tu revelación para sus vidas. Señor, dale una bendición especial por apartar este tiempo, Señor, para ti. Abre sus ojos, sus corazones y que puedan realmente recibir la liberación y la luz que tú les quieres dar, por causa de que están buscando de ti. Yo te ruego que me unjas, Señor, que me uses, que me des revelación, claridad, poder, autoridad, para que todos estos demonios y principados y potestades se sometan ante tu palabra. Reconozcan, Señor, que tú eres Señor, que tu palabra es eterna y que domina sobre ellos, y que tú eres el que determina. Tú eres el Rey, Señor, cabeza de todo principado y potestad, y que nos has dado autoridad como iglesia, sentados en los lugares celestiales contigo, Señor. Ato todo principado y potestad que se quiera interponer, cancelo todo ataque del enemigo, pues está escrito, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gracias, Señor. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Entonces, el espíritu que vamos a ver hoy va a ser el espíritu de hechicería. ¿Ya? Déjenme arreglar algo acá. Ya, ahí está. Vamos a ver el espíritu de hechicería. ¿Y por qué es importante esto? Porque como les comentaba, ¿cierto? Este espíritu muchas veces está o tiene alguna influencia o ha tenido alguna influencia sobre nosotros, sobre nuestras familias e incluso sobre las iglesias, sobre naciones enteras, sobre pueblos, ¿cierto? Como vamos a ver ahora. Y es necesario, este espíritu en particular no sale fácilmente, en el sentido de que no va a salir, ¿cierto? Así como que yo digo ya, ahora soy cristiano y el espíritu dice, ya, nos vemos, listo, gracias por... Sino que va a intentar tomarse de los derechos legales o, como vamos a ver ahora, transformar algunas habilidades de este demonio para hacernos creer que son de Dios, que es lo peor que le puede pasar a un cristiano. ¿Ya? Vamos a empezar. Este espíritu, o sea, este estudio está basado en, o se ha consultado algunos estudios del apóstol Norman Paris, y obviamente ha estado revisado y complementado por mí, como todos los otros estudios que hemos visto hasta ahora. Ya, entonces, empecemos. ¿Qué es el ocultismo? Porque el ocultismo es hechicería, ¿cierto? Es una forma en que se llama. Entonces, son prácticas y doctrinas esotéricas de origen espiritual, ¿cierto? Que tienen que ver con lo demoníaco, no con lo divino, ¿cierto? Y de algunos fenómenos
que se pueden, ¿cierto?, reconocer como fenómenos paranormales, ¿ya?, que tienen que ver con un origen no divino. ¿Ya? He llamado hechicería, santería, vudú, macumba, umbanda, brujería, candomblé, magia negra, magia blanca, ¿cierto? Todo eso es considerado hechicería y ocultismo para Dios. No hay magia blanca y magia negra. ¿Ya? Las dos cosas son hechicería y son repudiadas por Dios, como vamos a ver ahora. Primero, el ocultismo y la hechicería sí o sí es una obra de la carne. A ver si alguno de ustedes puede buscar Gálatas 5, 19, 21 y lo lee mientras yo busco Gálatas 6, 8. Creo que entró o está entrando Fernando. Gálatas 5, 19 al 21 y yo busco el otro Gálatas 6, 8. Amén, hermano, si quieres yo lo puedo leer. Sí, por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, Sí. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces vemos de que dentro de esto está la idolatría y las hechicerías. Como ya vimos, ¿cierto? Por ejemplo, en el espíritu de fornicación, ¿cierto? La fornicación está muy estrechamente relacionada con el ocultismo y con la hechicería, ¿ya? Por lo tanto, espérenme que se me corrió algo aquí en su... Ahí sí. Ya, entonces, por lo tanto, van a estar relacionadas. Donde hay hechicería, va a haber un mover espiritual o pecaminoso de la fornicación, y principalmente parten como obras de la carne. Acuérdense que todo demonio, para poder operar en un ser humano o en un cristiano también, ¿cierto?, necesita que la persona esté en esa área carnal, esté bien alimentada. ¿Ya? Entonces, vemos que las consecuencias de esta obra de la carne, hechicería, idolatría, fornicación y todas las otras cosas que vimos, ¿cierto?, dice de que no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Y eso no solamente habla acerca de la salvación, sino también de poder heredar, ¿cierto?, el reino de Dios, que está hablando de que de la participación activa en el reino de Dios, en el reino venidero y ahora, porque el Señor Jesucristo es Rey. Pablo dice, ojalá reinaseis, ¿cierto?, para reinar en vida. O sea, está hablando de reinar, de manifestar el reino de Dios aquí en vida. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros mantenemos algún grado de contaminación espiritual, cuando nos mantenemos en estas obras carnales, obviamente nos van a limitar y nos van a cerrar las puertas del reino de Dios. ¿Ya? Y no se va a poder manifestar, no vamos a poder heredar. ¿Por qué? Porque hay que entender de que el tema de heredar para una cultura occidental es diferente a lo que es para la cultura oriental. Por ejemplo, acá en nuestra cultura heredar, ¿cierto?, es cuando una persona muere, ¿cierto?, y me deja un testamento y yo heredo, ¿cierto?, las cosas que él me va, ¿cierto?, a dejar. Pero en la cultura oriental o del pueblo de Israel o del pueblo judío, ¿cierto?, la heredad, ¿cierto?, era del hijo mientras el padre vivía. Y había un momento, ¿cierto?, había un momento en que el hijo empezaba a tener parte en la heredad, que en parte es lo que hoy ¿cierto?, ha conocido como Bar Mitzvah, ¿cierto? Aunque no tiene el mismo significado que antes, que ahora solamente es un rito, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, en ese momento el padre reconocía al hijo como un hijo maduro y lo adoptaba, ¿cierto?
no en el sentido que él no había sido su hijo antes, sino que cuando habla en las escrituras de adopción, habla de ese proceso, de que el hijo deja de ser un niño y ahora pasa a ser un hijo maduro que va a empezar a tener parte en la heredad, ¿cierto? Y desde ese momento quedaba bajo la tutela del padre y se empezaba a involucrar en los negocios del padre. Por eso que también el Señor Jesucristo, cuando estaba en el templo y cumple, ¿cómo se llama?, 12 años, ¿cierto? Y tanto, ¿cómo se llama?, María como, ¿cómo se llama?, José van al templo y ven de que, ¿cierto?, él estaba con todas las personas, ¿cierto?, y con preguntas y todo lo demás. Él dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué? Porque él había entendido de que su proceso de, entre comillas, adopción era con el Padre Eterno, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Obviamente este proceso de adopción con el Padre en el ámbito espiritual, Jesús lo vivió cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando tenía alrededor de 30 años, ¿verdad? Que ahí se empezó a involucrar en los negocios del Padre y comenzó su ministerio. Pero, ¿cierto? Al tema que voy de que estas maldiciones, especialmente la hechicería, cuando nosotros andamos en la carne en estas cosas, nos impiden heredar el reino de Dios, nos impiden alcanzar esa madurez y poder tener parte en la herencia, ¿cierto? Porque con Jesucristo somos coherederos, en tiempo presente dice en las Escrituras. Somos coherederos juntamente con Cristo, lo que Jesucristo ganó en la cruz, ¿cierto? Como derecho por haber cumplido la perfecta voluntad de Dios a cabalidad. Esa herencia que él ganó como hijo legítimo del Padre, él nos hace por medio de sus sacrificios coherederos juntamente con él. Entonces, estas maldiciones y andar en la carne nos impide vivir estas manifestaciones del reino para nosotros mismos y mucho más poder practicarlas y compartirlas, ¿ya? Bueno, también es llamado esto las profundidades de Satanás. Yo les iba a leer Gálatas 6:8 que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hay una consecuencia cuando yo ando en la carne, cuando yo me muevo y sacio mi carne con la hechicería, ¿ya? Por ejemplo, las supersticiones, leer ¿cómo se llama?, horóscopo, ¿cierto? Leer, ¿cómo se llama?, las galletas de la suerte, me va a traer contaminación carnal. Y más aún si yo consulto a un hechicero, no solamente es andar en la carne del hecho que yo fui a consultar, sino del hecho que consulto ya se me meten de cosas. Porque directamente tengo relación con el mundo de las tinieblas, estrecha relación con el mundo de las tinieblas. Y eso es lo que dice en Apocalipsis 2:24, que habla de las profundidades de Satanás. Llama al ocultismo las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2:24, se los voy a leer yo. Dice lo siguiente. Aquí está. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carta. Aquí está hablando, ¿cierto?, de Jezabel, ¿cierto?, en esta iglesia, que le enseñaba a las personas a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la hechicería va a estar estrechamente relacionado, como ya les mencionaba, con la fornicación y con la idolatría, con el culto a los demonios. Cuando yo participo de estas hechicerías, de esta brujería, ya sea consultando o yo haciéndolas, ¿cierto?, realmente estoy participando de las profundidades de Satanás. ¿Ya? Entonces hay que entender eso, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el engaño, como dicen en el mismo Apocalipsis 2:20, que engaña a mis siervos. Se los voy a leer. He aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de su... perdón, era el 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer de cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, el objetivo principal de este espíritu es engañar. Y se hace pasar por ministerio. Y principalmente aquí está hablando de
una falsa profetisa o una que se hace pasar de profetisa. Entonces, este espíritu de hechicería, como vamos a ver, cuando entra en la iglesia, se hace pasar por falsos ministerios. Bueno, ahí después ustedes pueden ver con tiempo en la presentación, ¿cierto? Qué es lo que tiene que ver más profundamente con fornicar, que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con contemplar los cielos, ¿cierto? Los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, o sea, está hablando de astrología, de todas esas cosas, son hechicería, son ocultismo, y la Biblia habla de que tiene mucho que ver con la falsa profecía, la fornicación espiritual y obviamente el ocultismo, ¿ya? La fornicación tiene que ver con consultar a otros dioses. Cuando yo consulto con la hechicería, con la brujería, estoy consultando a otros dioses, estoy cayendo en el pecado de idolatría, de hechicería, de adulterio espiritual o de fornicación, ¿ya? Y obviamente voy a estar sacrificando a los demonios cuando pago una manda o cuando pago dinero por obtener un favor a través de una hechicería, aunque sea magia blanca, ¿ya? En Levítico 17:17 dice de que los que sacrificaron a los ídolos sacrificaron a los demonios, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. La hechicería, ¿cierto? Por ejemplo, en Apocalipsis 9:21, que vamos a revisar este versículo después también, ¿cierto? Esa palabra viene del griego parmakeia, que tiene que ver con la palabra que significa farmacia o fármaco. Tiene que ver con medicamentos o drogas o cualquier otro tipo de sustancia que trastorna, embota los sentidos, trastorna la mente. ¿Cierto? Que antiguamente eran, ¿cómo se llama?, reconocidos como pócimas que alteran los estados de conciencia, y hoy día se conocen como medicamentos o drogas, ya sea con prescripción médica o no, que alteran los estados de conciencia. Por eso que es importante, hermanos, de que no porque un medicamento tenga prescripción médica, no por eso no nos va a traer algún grado de contaminación espiritual o demoníaco, especialmente los medicamentos que alteran el estado de conciencia, ¿ya? Que tienen que ver ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Psicóticos, ¿cierto? Y un montón de medicamentos que se usan para tratar la esquizofrenia, incluso hasta la depresión severa, ¿cierto? Que pueden tener algún grado de alteración de nuestras conciencias, nos pueden traer contaminación espiritual. La Biblia habla de esta palabra como fornicación, ¿cierto? En esta palabra farmaqueia, y lo relacionan con la hechicería, ¿ya? Eso. Vamos a hablar de la clasificación de la hechicería. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 9, 13 tiene una lista de las prácticas que Dios entiende o que Dios determina que son parte del ocultismo o parte de la hechicería. Deuteronomio 18, 9 al 13. Dice lo siguiente: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella gente. Y este punto es importante porque la hechicería es algo que se adquiere, ¿cierto? Que se puede aprender o adquirir. Es una maldición que se puede adquirir. Tanto la contaminación de estos, ¿cómo se llaman?, demonios, se pueden adquirir o se pueden heredar. Por ejemplo, algunos de los versículos bíblicos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que vamos a ver, por ejemplo, en Oseas 4, habla de que así como el sacerdote, así es el pueblo. Y después habla de el espíritu de fornicación y de hechicerías. Entonces estamos hablando de que cuando un padre o una madre practica la hechicería, puede transmitir esa maldición a sus hijos a través de enseñárselas. Quizás no se las enseña, pero del hecho de convivir en una familia donde es común practicar este tipo de cosas, ¿cierto? Esas cosas pueden ser transferidas, esas maldiciones, ¿ya? Y así también pueden ser heredadas. Si un padre, una madre, un abuelo practica la hechicería, la brujería, ¿cierto? Esa maldición se hereda, ¿ya? Y esa contaminación demoníaca también. Hay muchos casos, hermanos, donde los hijos han sido consagrados para que esos demonios entren en ellos.
y peor aún, que cuando esas personas no reciben liberación y se convierten, esos demonios, ¿cierto?, se hacen pasar por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba en la iglesia siendo un pseudo pastor, ¿cierto? Y todas las habilidades espirituales que yo tenía para profetizar, para ver visiones, para ver supuestamente ángeles, para sanar a las personas, para orar, para predicar, para profetizar, para ver cosas, ¿cierto? Todo lo demás, eran habilidades demoníacas heredadas por el espíritu de hechicería que se estaban disfrazando de las manifestaciones de Dios. Dios tuvo misericordia de mí y me tuvo que quebrantar para llevarme al arrepentimiento y yo me pudiera dar cuenta de qué es lo que yo era realmente delante de Dios, y ahí empezó mi proceso real de un encuentro personal con Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros no recibimos liberación, cuando nosotros no tenemos conciencia o cuando no abrimos la oportunidad a que quizás algunas habilidades que nosotros creemos divinas en nuestra vida realmente pueden ser habilidades demoníacas, debemos nosotros tener esa puerta abierta para que la palabra de Dios nos dé luz y poder ser completamente libres, si no nos vamos a mantenernos en el engaño. Porque como vamos a ver en algunos versículos bíblicos, la hechicería embota los sentidos. La hechicería, como ya vimos un poco, ¿cierto? Su principal propósito o su principal efecto es engañar la conciencia, cauterizarla. ¿Ya? Entonces, sigamos. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hijo por fuego. Ahí está la consagración de los hijos. Ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunta a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Entonces, ¿qué son para Dios? Abominaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En las Escrituras dice de que el temor de Jehová es aborrecer lo que Dios aborrece. Por lo tanto, nosotros tenemos que aborrecer o abominar lo que para Dios es abominación. ¿Ya? Y eso es el proceso de transformación a través de la palabra. A través de la palabra nosotros vamos a poder lograr, ¿cierto?, que nuestra mente se vaya transformando para, ¿cierto?, poder amar lo que Dios ama, querer lo que Dios quiere, y poder aborrecer lo que Dios aborrece. David, creo que me apreté por error algún botón con tu sesión, perdón. ¿A mí? Sí, perdón. salió algo del video, pero Ya, no, todo bien. disculpa. Oye, Dime. no quiero interrumpir, pero la mamá me pregunta si vas a transmitirlo por Facebook, en vivo. No, estoy solamente por Zoom. Ah, ya, yo le digo. Ya. Entonces, aquí tenemos una lista. Por ejemplo, hacer pasar a los hijos por fuego es una práctica que se hacía con los niños, que se ofrecían al dios Moloch, donde los niños muchas veces eran sacrificados y se horneaban vivos en un horno de fuego con forma de un toro gigante. ¿Ya? Eso tiene mucho que ver con el aborto. Cuando una persona hace un aborto, realmente esa mujer, o el padre también, ¿cierto?, está consagrando a ese hijo al demonio Moloch, lo está entregando en sacrificio a la muerte. Por eso que, hermanos, el aborto no es un derecho. Nosotros tenemos que tener claro eso. El aborto no es un derecho, es un asesinato de un ser inocente. Y es un crimen horrendo, porque es una persona que no tiene voz, es una persona que no se puede defender, aunque tenga 3 semanas de gestación o 2 semanas de gestación. La vida parte en el momento de la concepción, porque en el momento de la concepción, donde se junta el ADN del padre y de la madre, esa célula ya no es la célula de la mamá y no es la célula del papá, porque todas las células de la mamá tienen un código genético,
todas. Y todas las células del padre tienen un código genético. Y esa nueva célula que se forma tiene un código genético diferente. Y en ese código genético está escrito, literalmente, todo lo que va a ser ese nuevo ser humano. Cuántos dedos tiene, cuántos ojos tiene, si es que cierto, mide cierto 1,80 m, 1,60 m, sus gustos, todas sus conexiones neuronales, todo su funcionamiento está escrito en ese libro y no es lo mismo que el padre ni es lo mismo de la madre, es otro ser. Él en los Salmos dice de que tú que en oculto me formaste, ¿cierto? Y que todas las cosas fueron luego formadas, las que estaban escritos en tu libro con respecto a mí. De ese libro que está hablando el Salmo, está hablando del código genético. Todo lo que Dios escribió en el código genético del hombre es lo que luego fue formado. ¿Por qué? Porque hay un código genético, ¿cierto? Donde tiene toda la información de cómo va a funcionar cada célula. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada célula y cómo tiene que multiplicarse para formar los diferentes órganos para que funcionen de una manera determinada? Entonces, desde el momento de la concepción, que se une el espermatozoide con el óvulo, ya es otro ser humano. En formación, obviamente, está en su etapa más mínima, pero es otro ser humano. Por lo tanto, desde que yo asesino al ser, desde ese momento en adelante, es considerado aborto para Dios. Entonces, el aborto no es un derecho, hermano. Creo que el ser humano es el único ser vivo que exige como derecho matar a su propio hijo. El instinto más básico de los animales es la procreación y mantener vivos a sus hijos. Incluso hasta de los animales más salvajes. Es un instinto básico, animal. Pero como el pecado corrompió toda la naturaleza, y especialmente al hombre, ¿cierto? Vemos tales aberraciones como que una mujer pida como derecho, para sentirse más mujer, tener la facultad de asesinar a su hijo en su propio vientre sin tener ninguna consecuencia a ello. ¿Ya? Entonces, es un crimen, es castigado por Dios y trae consecuencias y maldiciones. ¿Ya? Ustedes pueden revisar ahí los otros versículos bíblicos de Levítico 18:21 y todos los versículos que están allá, pero realmente es una consagración a Satanás, donde los padres que participan en eso, porque esto no es solamente culpa de una madre, porque muchas veces son inducidas por el padre del niño, inducidas por los familiares a hacerse un aborto. Y todos ellos están participando de este sacrificio demoníaco. Y todos ellos se contaminan, porque ellos hicieron el sacrificio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los abortos, cierto? Que tienen que ver con cuando está en riesgo la vida de una madre, cuando es por causa de una, violación, o cuando el niño trae una enfermedad que es inviable la vida. Aún así, hermanos, para Dios es considerado un asesinato. Es como que yo diga, por ejemplo, yo tengo un accidente, ¿cierto? Grave, y voy a vivir 6 meses y no vivo más, ¿cierto? Porque fue muy grave el accidente, o porque tengo un cáncer, entonces me diga que alguien tenga el derecho sobre mí sin preguntarme, de decirme, como muere en 6 meses, mejor al tiro lo mato. Es lo mismo, porque ese niño no participa en esa decisión, porque está en el vientre, ¿verdad? Por causas de abusos sexuales. Es terrible el abuso sexual. Obviamente no debería haber pasado, pero no es culpa del niño. No es culpa del niño. Quizás desde un punto de vista más crítico, ¿cierto? El que debería morir es el violador. ¿Pero por qué el niño? Y ¿cuál fue la otra causa que vi? Que son las 3 causales que, ¿cierto?, hay en Chile, ¿cierto? Por abuso, inviabilidad de la vida o cuando corre en riesgo la madre, ¿cierto?
Independientemente que sea pecado igual practicar un aborto cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿cierto? No es en sí una consagración en sí, aunque hay que pedir perdón por el pecado, todo lo demás, etcétera, etcétera, pero fue por fuerza mayor, no es algo que se buscó, sino que habían dos vidas en riesgo y obviamente se va a optar por salvar a la madre. Eso es lógico porque no es un aborto buscado, ¿cierto? Es quizás por un accidente que tuvo la madre con el niño, ¿cierto? Y en ese momento, ¿cierto? Desgraciadamente se tiene que escoger por salvar la vida de la madre, ¿ya? Aunque sigue siendo un pecado, pero no con el grado de contaminación que trae el otro porque fue involuntario. ¿Ya? Es algo que se escapó de las manos de todos, ¿cierto? Y obviamente hay que tratar de salvar, aunque sea una vida. Eso es lógico, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario con esto? Hágalo con confianza. ¿No? Si piensan algo contrario, lo podemos discutir si quieren. ¿Ya? Pero por lo menos yo les estoy tratando de exponer lo que dice en las escrituras. ¿Ya? Ya, entonces, eso también es considerado por Dios dentro de lo que es la hechicería y la brujería. La práctica del aborto es como hacer un rito satánico. ¿Ya? Por ejemplo, también se practica mucho en Chile el pasar a los hijos por un brasero para santificarlos, para consagrarlos, ¿cierto? Que puede ser que nuestros padres lo hagan con muy buena intención, nuestras abuelitas, ¿cierto? Un tío, una tía abuela, que lo haga con muy buena intención, con las buenas vibras, ¿cierto? Para que no se enferme, etcétera, etcétera. Pero es un rito demoníaco, donde yo consagro a ese niño para que se le meta un demonio adentro. Y el que está practicando el hechizo y los padres que consintieron también son contaminados. Y hay una maldición sobre ellos que es necesario cortar, porque para Dios es abominación. ¿Ya? Por ejemplo, yo fui consagrado en un brasero, con muy buena intención por mi abuelita, por mi mamá, por mi papá, pero fue un pecado del cual yo tuve que ser libre de esos demonios. Mis padres tuvieron que pedir perdón, ¿cierto? Y obviamente trajo consecuencias no solamente sobre mí, sino sobre mi familia. Ya, practicantes de adivinaciones. La palabra adivinación viene del hebreo kisem, que significa determinador de suertes o oráculos. Un profeta de demonios, que puede ser un falso profeta en una iglesia, o puede ser los que nosotros hemos conocido como adivinos. Personas que predicen el futuro, que leen las cartas, que leen, ¿cierto?, la línea de la mano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso es hechicería. Si yo lo he practicado con otros, o yo he consultado este tipo de cosas, o me las han practicado a mí, necesito liberación. Necesito pedir perdón, romper la maldición y liberación. Si mi familia lo ha practicado, también. Por ejemplo, ¿cierto? En mi familia yo tengo el recuerdo que cuando yo estaba niño, fue a la casa una, ¿cómo se llama?, gitana, a hacer una limpia. Entonces, eso nos consagró como familia a muchas maldiciones. Entonces, de todas esas cosas, yo tuve que romper la maldición, pedir perdón, ¿cierto? Y ser libre, porque eso potenció las maldiciones que yo ya traía de consagraciones a la hechicería. Bueno, agoreros. Viene de cubrir, nublar, actuar encubiertamente. Y aquí están los ocultistas. Cuando yo consulto con un hechicero, ¿cierto? Para que haga un trabajo en oculto, en contra de otra persona, o incluso buscando un beneficio. Porque de la forma que se disfraza Satanás, como ya hemos visto, ¿cuál es la condición principal del mundo? ¿Cómo se llama? En el libro de Efesios 2 en adelante, dice que la condición de este mundo es andar centrado en la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, ¿cierto? Y en las intenciones de la carne. Entonces, Satanás se va a enfocar en alimentar mi carne, como le dijo el mismo Señor Jesucristo al diablo, cuando le hizo la reprensión a Satanás, que estaba en Pedro, ¿cierto? Le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Satanás va a poner la mira en las cosas de la carne de los hombres. Y no porque sea bonito,
no porque tenga buenos sentimientos, no porque nos emociones, o porque tenga una buena intención aparente, ¿cierto? Necesariamente va a ser de Dios. Por ejemplo, el aborto en las 3 causales, que es parte de lo que estábamos viendo ahora recién, ¿cierto? ¿Cómo ha podido el Satanás, por medio del mundo, cambiar el pensamiento que había, por ejemplo, en Chile? Solamente voy a hablar de Chile. Por ejemplo, yo, en los años 90 y tanto, en el año 98, ¿cierto? Por ahí, vi en un matinal que se habló del aborto. En Chile, por mucho tiempo, hubieron fundaciones y campañas, ¿cierto? Que eran parte de las políticas públicas para los embarazos no deseados. Había campañas en el metro, en el tren, en la televisión, ¿cierto? Que era que el embarazo no deseado, habían fundaciones y habían algunos proyectos, ¿cierto? Públicos para que esas mujeres pudieran entregar automáticamente sus hijos en adopción y los hijos no fueran abandonados y las mujeres no practicaran abortos. Entonces, el pensamiento de la sociedad veía como algo mal visto un aborto. Yo me acuerdo que vi en los matinales, ¿cierto?, que cuando se hablaba del aborto se hablaba como algo malo. No, ¿cierto?, es malo así como, ¡ay, qué terrible!, sino como algo muy lamentable, como algo trágico, ¿cierto? Y en todos los programas, en la televisión, en el gobierno, se hablaba de dar al hijo la adopción. Habían fundaciones, habían, ¿cierto?, un montón de cosas que trabajaban justamente para eso. Pero de un momento a otro, bueno, entre comillas, de un momento a otro, esto fue algo paulatino, un trabajo del diablo paulatino, ¿cierto? Cambió la mentalidad de las personas. Y esto tiene una explicación espiritual, ¿cierto?, desde muchas cosas que han pasado en nuestro país. Desde cuánta cantidad estadísticamente de niños nace fuera del matrimonio y cuántas otras cosas más que han incurrido en el ataque que ha hecho Satanás a la estructura familiar. Y cambió el pensamiento de las personas y ahora, 10 años después, o 20 años después, o 15 años después, ¿cierto? Ahora se ve el aborto como algo bueno. Y el obligar, o entre comillas, que una mujer decida tener a un hijo no deseado, se ve como algo malo. Como es una mujer que se está, ¿cómo se llama?, sometiendo al patriarcado, que es esclava y que no es una mujer realmente libre y que está perdiendo su derecho de elegir. Entonces, vemos cómo Satanás, a través de la carne, a través de estos sentimientos bonitos, ¿cierto?, donde dicen, pero ¿cómo una mujer por un abuso, ¿cierto?, tienen que pensar que ella sufre, que cuando ve al niño siempre va, ¿cierto?, a pensar en el que la violó, todo lo demás? Entonces, cambian lo que realmente es más importante, hablando a los sentimientos carnales de la gente, y empiezan a transformar los pensamientos porque la gente está en la carne, vive en la carne. Entonces, obviamente, lo que incentiva la carne es fácil manipular a las masas para Satanás cuando nosotros andamos en la carne. Y esto no es solamente para la gente mundana, sino que si un cristiano anda en la carne, es fácilmente manipulable. Cree que es libre, pero es fácilmente manipulable por Satanás, ¿ya? Entonces, vemos cómo han cambiado las cosas. Por eso que tiene esto mucho que ver con la hechicería y con la brujería. Entonces, los sortílegos, o sea, los agoreros, ¿cierto?, nublan, actúan encubiertamente, ¿cierto?, para actuar en mal de una persona o actuar en bien. Por ejemplo, que hasta ahora aún está muy de moda, aunque no tanto como hace unos 5 años atrás o 10 años atrás, o más incluso, de, por ejemplo, cuando había gente perdida, se hacía consultas a hechiceros y hechiceras, ¿cierto?, para, ¿cierto?, encontrar el cuerpo, todo lo demás. Entonces, se pinta como algo bonito que mueve nuestra carne, nuestros sentimientos, pero no por ser aparentemente bueno, es divino, porque es demoníaco. Entonces, ¿cómo esto va a ser de Satanás? ¿Cómo esto va a ser pecado, hermano? Si esta persona ayudó a encontrar, ¿cierto?, al cadáver de esta persona para que su familia pudiera estar en paz, todo lo demás. ¿Cómo va a ser demoníaco un medio que hace contacto a esta familia con su hijo muerto, ¿cierto?, para que pueda estar en paz? ¿Cuántas otras cosas más que son demoníacas, que condenan más a las personas, que las hacen más hijas del infierno, que las llenan de demonios?
Entonces, vemos de que no necesariamente los que nos provoquen un buen sentimiento, no necesariamente va a ser de Dios. Lo que es de Dios está en su palabra y está de acuerdo al corazón de Dios. Eso es de Dios. Por eso que en las Escrituras dice de que el único que tiene derecho a estipular lo que es bueno y lo que es malo no es lo que yo siento, o lo que yo creo, o lo que yo decido. El único que tiene derecho a estipular qué es bueno y qué es malo es Dios. Nosotros tenemos la libertad dada por Dios de elegir entre lo bueno y lo malo, pero no de decidir lo que es bueno y malo. Ese derecho que nosotros tenemos, entre comillas, fue producto del pecado de Adán y Eva cuando comieron del árbol del bien y del mal. Cuando Satanás les dijo, seréis como dioses y sabréis discernir lo bueno y lo malo, porque les ofreció de una manera pecaminosa tener la autoridad de decidir lo bueno y lo malo, que en realidad no tienen la autoridad para determinarlo, pero pecaminosamente, ¿cierto? Establecemos desde nuestra carne nuestros propios conceptos de justicia, de cosas buenas y cosas malas, y no se alinean a Dios. Imposible. Para que nosotros andemos realmente en lo que es bueno y en lo que es malo, debemos someternos a la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios está establecido lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. No hay otra fuente. La fuente no es nuestros pensamientos ni nuestra carne. Nosotros con nuestros pensamientos decidimos si queremos seguir las cosas buenas de Dios o las cosas malas. Y somos libres para hacerlo. Pero lo que nosotros estipulemos como bueno, no porque nosotros lo estipulemos va a ser bueno, ni lo que estipulemos como malo no va a ser malo porque nosotros lo decidamos. Eso lo decide Dios. ¿Ya? Entonces, sortílegos, viene de susurrar conjuros, pronosticar, decir el futuro, hechicero, fraguador de encantamientos, ¿cierto? Ungir con conjuros, con aceites, con pócimas, ¿cierto? Y un montón de cosas. Y en esta versión que tengo yo, la 1909, que fue la que les leí, dice que pregunte a Pitón. Y aquí nos vamos a introducir después un poquito más, ya derechamente en este demonio. Pitón es un demonio, y es el demonio que se mueve en el ocultismo, en la hechicería. Y es nombrado con nombre en la Biblia como espíritu pitónico o espíritu de Pitón. Y este es el espíritu que opera en los hechiceros, en los encantadores, en los sortílegos, ¿ya? Especialmente los que hacen hablar a espíritus a través de ellos, para responder o hablar alguna cosa, ¿ya? ¿Qué dice? Mágico y quien pregunte a los muertos. Por ejemplo, muchos hechiceros, especialmente los que tienen un grande rango espiritual porque han hecho más pactos y más consagraciones con Satanás, ¿cierto? Muchas veces hacen que demonios se metan dentro de él y que hablen con la persona. Y las personas le piden derechamente al demonio un favor o una petición. Eso es más común de lo que pensamos. Incluso autoridades gubernamentales practican eso más de lo que pensamos. ¿Ya? Eso es una persona que practica espíritu pitónico. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Y quien pregunta a los muertos también habla a través de un espíritu pitónico. Las personas que preguntan a los muertos no están hablando con el alma del muerto, ni con el espíritu del muerto. Están hablando con un demonio que se hace pasar por ese muerto, y como ese muerto estuvo quizás endemoniado con maldiciones, obviamente saben muchas cosas que dijo, que pensaba, y muchas características de su personalidad. ¿Verdad? Pero son demonios, no es la persona, por ningún motivo. Hay un ejemplo bíblico que habla de un caso excepcional, donde, que es parte de lo que vamos a ver, de una pitonisa que quiso engañar a Saúl, haciéndole creer que iba a traer a Saúl. Y ella se impactó porque realmente vio que llegó Saúl. Y eso nos habla de que ella no estaba preparada para ver a Saúl, sino que ella estaba acostumbrada con demonios, se hacía pasar por el muerto. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Dios prohíbe estas prácticas. Levíticos 19:26. A ver si lo puede leer uno de ustedes, cualquiera de los dos, por favor. O de los tres, creo que está conectada Fernanda también. Sí. Cualquiera que lo encuentre, lo puede leer, hermano, por favor. Levíticos. Aquí puse algunas fotos porque muchas veces nosotros pensamos que algunas cosas no son hechicería. Por ejemplo, las cintitas rojas en las manos, hermanos, tienen una trascendencia demoníaca y de hechicería. Es atar un lazo.
el rito de usar lazos rojos en las muñecas o en la cintura es un lazo demoníaco donde se liga un alma con la otra demoníacamente. Aunque esté de moda, aunque la gente, cierto, que lo haga porque sí, porque es una moda, tiene una trascendencia o un origen ocultista, para enlazar dos almas, ¿verdad? Que muchas veces se hace para proteger de las malas vibras, de los malos espíritus. Aquí abajo hay una foto que ustedes pueden ver una persona quebrando el empacho, que es muy practicado en Chile, y es muy probable que muchos de nosotros se nos haya practicado esto, quizás por nuestros propios padres, o por alguien que sabía practicar el empacho. El que practica el empacho está haciendo el rol de un brujo. Y al que le practican el empacho, ¿cierto? Se le está consagrando un demonio que se le enrolla en la columna vertebral. ¿Ya? Que puede ser el espíritu de Pitón, el espíritu de Leviatán, el espíritu de perversión sexual en muchos casos. ¿Ya? Lo que ven ahí, puse una copa con agua, una vela y unos huevos, son algunos ritos que incluso se practican para Año Nuevo, ¿cierto? Para tener buena suerte, para las vibras, ¿cierto? Todo lo demás. Y ahí tienen algunas otras fotos de muchos ritos, especialmente que se hacen en Año Nuevo. Andar con ropa interior roja, amarilla para el dinero, roja para tener, y un montón de cosas más que se hacen para conseguir pareja y todo lo demás, ¿cierto? Todo eso es idolatría y es prohibido por Dios. A ver si pueden leer el versículo bíblico. El Levítico 19, versículo 26 y el 31. ¿Quién lo Bueno, encontró? quería hacer una consulta antes. Dime. Como se ve ahí, el tema de los lazos rojos es una práctica que no se debería hacer. Pero, por ejemplo, si con mi pareja yo le regalo o nos compramos pulseras que sean, no sé, que algo parecido, que tengan algún significado como es más especial. ¿Entra dentro de este Pero tema? ¿cómo, pero ¿cómo un significado especial con algún nombre o algo así? Claro, el nombre de la otra persona o... Ah, no, eso no, pues hermano, mientras no, por ejemplo, yo le puedo regalar a alguien, ¿cierto? Una pulsera o cierto, ¿cómo se llama? Un collar con el nombre mío, y yo ando, ¿cierto? Con el nombre de ella, pero eso es, ¿cierto? Es en señal de compromiso, o sea, de un compromiso, de un cariño, de que nos queremos, ¿cierto? Pero eso no, sino que hablo de una cinta roja que se amarra en la manito como para que estemos unidos, una cosa así. Eso ya es cierto que ocultismo, pero no, lo otro no. Ya, gracias, hermano. Yo puedo leer si... No sé si quieres leer tú o David, no sé quién de los dos David, tiene el puedo versículo, preguntar. o quién quiere leer, cualquiera. Dale nomás, Franco. Dale. Levítico 19 del 26 al 31 dice, No, no el comeréis 26 cosa... y el 31. Ah, ya, 26 y 31. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. El versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis y contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es interesante ver dos cosas acá en este versículo bíblico. ¿Puedes leer otra vez el 26, Sí, hermano, por dice, favor? no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Ya. Aquí Dios está prohibiendo derechamente: no seréis agoreros ni adivinos. O sea, está prohibiendo que nosotros lo practiquemos. O sea, que yo haga el papel de agorero o adivino o de cualquier cosa ocultista de las que ya vimos y muchas más. Pero en el versículo 31, léelo otra vez, por favor. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Ya. Entonces, pero en el versículo 31 está prohibiendo la práctica de consultarles.
Entonces, Dios condena la práctica y que yo lo consulte. Dios lo prohíbe y trae el mismo grado de contaminación. O sea, las dos cosas contaminan, como dice aquí, dice, no os consultéis contaminándoos con ellos. Trae contaminación de demonios. Entran demonios en tu vida, ¿ya? De los cuales es necesario expulsar en el nombre de Jesucristo, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para que nosotros seamos libres. Dice, a libertad fuisteis llamados. Nosotros somos llamados a libertad. Voy a ver qué hora es, hermanos. Empezamos como a las 9:45, ¿cierto? Creo que ya llevamos casi una hora. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Una hora, hermano. 1 hora, 2 minutos. ¿Una hora llevamos? 1 hora, 2 minutos, sí. Muy mal. Ya. Ya. Práctica personal. Obviamente la práctica personal me va a traer contaminación demoníaca, ¿ya? Ya ahí sí. La práctica personal de esto me va a traer contaminación demoníaca. Yo tengo que estar al tanto de eso, ¿cierto? Y que si yo la he practicado o la he consultado, por ejemplo, consultar el horóscopo, consultar las cartas, consultar juegos, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, ¿cierto? Donde te dicen ingresa tu nombre para ver, ¿cierto? Qué es lo que va, ¿cierto? A pasar contigo en 1 año más, en 2 años más, ¿cierto? Todo lo demás, especialmente en este fin de año y en todos los fines de año, ¿cierto? Cómo, ¿cierto? Va a ser tu año, si va, ¿cierto? A tener plata, todo lo demás. Todo eso es práctica ocultista. Y esto no es ser extremista, sino que nuestras vidas están en las manos de Jesús y nuestra confianza debe estar en Él. Y hay mucha gente cristiana que vive practicando ocultismo muchas veces por ignorancia o muchas veces porque sinceramente no quiere reconocer que es un pecado, porque ama más esas cosas que realmente hacer la voluntad de Dios, ¿ya? El envolvimiento personal, como ya lo vimos recién, no vamos a ver otra vez estos versículos bíblicos, ustedes lo pueden ver con tiempo, ¿cierto? Los que practican, los que oyen, los que consultan, los que se guían por estas cosas, ¿cierto? Los que guían áreas de su vida o realmente en algún área de su vida, ¿cierto? Está determinada por alguna de estas cosas, como por ejemplo el conseguir trabajo, el conseguir pareja, que yo deje guiar esas cosas por lo que dice el horóscopo, por el significado del nombre que tengo, por el signo que tengo, etcétera, etcétera, es práctica de hechicería y me va a traer contaminación y maldición de muerte, porque la palabra de Dios dice, al hechicero y al agorero no dejarás que viva. Y una de las maldiciones de esto es que Dios los apartará del pueblo. Entonces nosotros necesitamos romper esas maldiciones porque cuando no las rompemos hay un derecho legal de Satanás para apartarnos de la verdad de Dios, tratar de sacarnos del pueblo de Dios, ¿ya? Algunos personajes bíblicos que practicaron esto, que no vamos a leer los versículos bíblicos por el tiempo, pero yo les voy a explicar un poco a grandes rasgos, ustedes después lo pueden revisar. Balaam, en 2 de Pedro 2, ¿cierto? Del 16, es nombrado como un profeta que se pervirtió. En Josué 13:22 es nombrado como adivino, ¿cierto? Entonces vemos de que este caso pasó de ser un profeta que tenía grandes revelaciones, quizás no como muchos profetas bíblicos, porque él hablaba con Dios. Cuando el rey Balac envía a los mensajeros para que él vaya, ¿cierto? Para que él vaya a maldecir al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios se le presentó y habló con él. ¿Quiénes son estos que vinieron? Y ahí él tiene un diálogo con ellos. Entonces vemos una gran revelación que él tenía como profeta, ¿cierto? Que quizás no vemos en algunos incluso profetas bíblicos, grandes profetas bíblicos, ¿cierto? Pero él se convirtió de profeta a adivino. ¿Por qué? Porque amó el pago, usó el don que Dios le había dado, el ministerio que Dios le había dado para obtener un provecho personal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean estos versículos bíblicos, se van a dar cuenta de que cuando Dios se le apareció y
él dice, ¿quiénes son estos? Él dice, son enviados por el rey porque él me ha enviado para que vaya, ¿cierto? Me ha enviado, ¿cierto? Para, ¿cierto? Maldecir, ¿cierto? A un pueblo, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, no vayas. Entonces, él va a hablar con estas personas y les dice, Jehová no me quiere dejar ir. Y esa frase es importante. No me quiere dejar ir con ustedes. Entonces, eso habla directamente de que él sí quería ir, pero Dios no lo estaba dejando. Entonces, él le vuelve a preguntar a Dios, y le vuelve a preguntar, y Dios ya llega a un momento que le dice, ya, anda. Si es que tanto quieres ir, anda, pero vas a decir las palabras que yo te digo. Y él, dice, convencí a Dios, ¿cierto? Torcí la mano del Dios vivo, y partió para allá, y por eso que se le apareció el ángel en el camino para matarlo, porque no era voluntad de Dios que fuera. Entonces, Dios le tuvo que enseñar o dar testimonio a Balaam que estaba yendo, pero no por voluntad de Dios, sino por permisión de Dios, y que Dios estaba enojado con él. Pero ya no había vuelta atrás. Dios dijo, anda, porque ya no había vuelta atrás, y fue, y Dios no permitió que maldijera al pueblo. Pero Balaam pasó en ese momento de ser un profeta a ser un adivino y un hechicero, y se pervirtió aún más, porque ese profeta se convirtió en enemigo de Dios al ser adivino, y le enseñó a Balac, ¿cierto?, a traer juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo? Porque aconsejó al rey, le dijo, mira, si tú envías mujeres hermosas que seduzcan al pueblo de Israel, ellos van a caer en fornicación y el mismo Dios los va a matar. Estaba haciendo el papel de un hechicero, de un brujo. Y eso es lo que hace el espíritu de hechicería sobre nuestras vidas. Nos seduce, especialmente en el área sexual, para que sobre nosotros venga maldición, venga juicio. Pero nosotros tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si caemos, debemos correr a los brazos de Jesucristo, porque tenemos entrada al trono de gracia. En 1 de Juan 2, 1 y 2, dice de que si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. También dice en 1 de Juan 1 de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo dice de que tenemos acceso, de que podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Tenemos a Jesucristo a nuestro favor. Si nosotros caemos, debemos correr en arrepentimiento a los brazos y a los pies de Cristo. Y Jesucristo nos quiere perdonar y nos quiere limpiar. Dios está a nuestro favor, entregó a su Hijo a nuestro favor. Entonces debemos correr a los brazos del Señor Jesucristo. Pero si nos mantenemos en el pecado, no lo queremos reconocer o no nos queremos arrepentir, nos va a cargar maldición, porque el diablo quiere hacernos pecar para ganar derechos legales y destruir. ¿No? A través del sacrificio del Señor Jesucristo, esos derechos legales son quitados. Dice que Él se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. ¿Ya? Otra persona que practicó el ocultismo en tiempos bíblicos fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y pecó porque desobedeció a Dios, ¿cierto? A tal punto que el profeta Samuel le dijo de que la desobediencia a la palabra de Dios es tan grave como el pecado de hechicería y de adivinación. Y prácticamente fue como una profecía, porque la desobediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, la rebelión en contra de Dios, tarde que temprano me va a llevar a practicar la hechicería, como le pasó a Saúl. En su desesperación, como había muerto, ¿cierto?, el profeta Samuel, en su desesperación, buscó a una persona que tuviese espíritu pitónico. ¿Ya? La consultó, la trajo, ¿cierto? Y le dijo, tráeme al profeta Samuel de entre los muertos. Y esta, ¿cierto?, pitonisa iba a hacer su rito que constantemente hacía, ¿cierto?, para engañarlo y traerle a un demonio que se hiciera pasar por este Samuel, ¿cierto? Pero ella se sorprendió y se espantó, dice ahí en la Biblia, de que se sorprendió y dijo,
tú eres el rey Saúl, porque realmente vio que realmente venía el profeta Samuel. ¿Ya? Y vamos a leer este versículo bíblico y vamos a terminar con esto por causa del tiempo, pero quiero que lo veamos bien porque este es un versículo bíblico bien controversial. Hay algunos cristianos, algunos maestros que enseñan que realmente, ¿cierto?, no se apareció el profeta Samuel, sino que fue un demonio. Pero lo que vamos a analizar acá es que realmente fue el profeta Samuel. Pero es un evento excepcional. No es que realmente los muertos puedan volver a la vida, sino que es un evento descrito en la Biblia excepcional. Vamos a leerlo, está en Primera de Crónicas 10. Realmente vamos a leer el 1 Samuel 28, porque ahí creo que está descrita esta situación. Primera de Samuel 28, versículo 3 al 20. Se los voy a leer. Ya, aquí describe, ¿cierto?, que ya Samuel estaba muerto y cómo, ¿cierto?, Saúl intentó consultar a Jehová, ¿cierto?, por Purín, y no recibió ninguna respuesta. En el versículo 7 mandó a que le buscaran una mujer que tuviese espíritu pitónico, que es el espíritu de hechicería. ¿Ya? Y se disfrazó Saúl, ¿cierto? Y desde el versículo 11 vamos a leer. Primera de Samuel, versículo 28, o sea, capítulo 28, del versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben sobre la tierra. O sea, ella se sorprendió porque realmente vio, ¿cierto?, a esto como dioses. Ella dice que eran como dioses que subían de la tierra. ¿Por qué? Porque este espíritu pitónico estaba acostumbrado a que hablaba a través de ella un espíritu que se hacía pasar por el muerto. Entonces ella dice, ¿a quién, cierto, ¿cómo se llama?, ha de venir? Entonces, cuando ella realmente dice, cierto, en el versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz, ¿por qué me has engañado? Tú eres el rey. Entonces, vemos de que ella se sorprendió de que realmente se estaba apareciendo Samuel. Este es un evento circunstancial y no es el único que hay en la Biblia. Hay eventos circunstanciales bíblicos que, entre comillas, transgreden, ¿cierto?, algunas reglas, entre comillas, espirituales, pero son únicos y no se da ningún indicio que se haya repetido antes, ni mucho menos da ningún indicio bíblico que se haya o que se vaya a repetir después, como es este. ¿Ya? Entonces, versículo 14, y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Entonces, ni siquiera la mujer pudo ser poseída supuestamente por este demonio, sino que era algo que ella estaba viendo realmente, que se estaba apareciendo el profeta Samuel. Y es el profeta Samuel el que habla, ¿ya? Y dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Cierto? Y en el versículo 16 dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? ¿Ustedes creen que un demonio le hubiese dicho esto al rey? Un demonio, un falso espíritu del profeta, no le hubiese dicho, tranquilo, Jehová está contigo, ¿cierto? Ve a la guerra tranquilo, Dios está contigo, como vemos todos los ejemplos bíblicos de los espíritus de falsos profetas que alentaban a los reyes a seguir en su pecado y a que Dios estaba con ellos. Pero aquí realmente era el profeta Samuel porque le declara su pecado. Le dice, Jehová se apartó de ti por causa de que se había revelado, ¿cierto? Pues ha apartado Jehová el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en las manos de los filisteos. Entonces,
¿Cómo un demonio le va a estar dando luz de su pecado a Samuel? Si vemos que bíblicamente nunca hicieron eso los falsos profetas. Sino que dice de que los espíritus de los encantadores, de los hechiceros, dicen de que engañan al justo, haciendo decaer sus ánimos, diciéndole que es pecador, y que engañan al pecador, dándole ánimo, diciéndole que es justo, y que Jehová está con él. Entonces no fue un demonio. Y cuando Samuel le dice, y tú estarás conmigo, tú y tus hijos, nos da indicio de que independientemente del pecado que cometió Saúl, fue recibido en el seno de Abraham y no en el infierno. Y eso es algo que dice el mismo David. Dice de que Saúl nunca dejó de ser el ungido de Jehová, pese al pecado que había hecho. Entonces, vemos de que aún así, Dios es fiel, no se niega a sí mismo. Obviamente que Saúl tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados, haber sido abandonado de Jehová. Y esto ya es un tema muy profundo que tiene que ver con los propósitos de Dios y que tiene mucha relación con lo que dice Pablo, de que muchos de ustedes, dice Pablo, en la iglesia de, ¿cómo se llama?, de Corinto, ¿cierto? Y también en otros versículos bíblicos dice de que muchas veces la iglesia es juzgada con el mundo, aquí en la tierra, en este tiempo presente, para que no sea juzgada después en el juicio venidero. Y por eso que dice que muchos de ustedes están enfermos y muchos de ustedes han muerto. Porque ha venido juicio sobre ustedes ahora ya, para que no sean condenados con el mundo. Tiene mucho relación con esto. Porque Dios pone la mira en nuestro destino eterno. Y a veces es necesario vivir ciertas circunstancias para librarnos de un destino peor eterno. Por eso que Pablo tuvo la autoridad espiritual muchas veces que él dice que entregué a Satanás a estas personas para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás a esta persona para destrucción de la carne, pero para que el espíritu se salve, pero así como por fuera. ¿Por qué? Porque había un propósito eterno de Dios, ¿cierto? Y lo que iba a vivir aquí en la tierra en manos de Satanás, ¿cierto?, iba a recibir el juicio acá, para que no fuese condenado con el mundo, por causa de la salvación que Dios le había dado. Pero ese es un tema más profundo que lo podemos conversar si ustedes quieren algún día con más profundidad, porque es un tema que alienta nuestra fe, que nos hace conocer el carácter de Dios y el propósito de Dios. Entonces, Saúl pecó, practicó la hechicería, la brujería, y Jehová lo mató. Y vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver que la muerte de Saúl, Dios, el mismo Jehová, se hace responsable, yo lo maté. Ya, él lo puso en el juicio y él lo mató. Aunque vemos de que prácticamente fue muerto de otras circunstancias, pero dice que él lo mató porque él se hizo responsable. Cuando, por ejemplo, hablamos de algo así, por ejemplo, cuando Herodes mató, o sea, cuando las escrituras dicen de que Herodes mató a Juan el Bautista, ¿cierto? Realmente no fue Herodes el que tomó la espada y cortó su cabeza, pero sí vemos bíblicamente de que él mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, y la Biblia dice de que Herodes lo mató. ¿Por qué? Porque el mandato, la responsabilidad de ese crimen cayó sobre Herodes por causa de que, del hecho que él lo mandara, aunque él no lo ejecutó en la práctica, él se hizo responsable. Dios está siendo responsable de la muerte de Saúl. Vamos a ver 1 Crónicas 10, 13, 14. Dice lo siguiente: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón, preguntándole. Por eso que yo les decía de que la práctica de la hechicería o la consulta de todas estas cosas trae maldición de muerte, de hacernos enemigos de Jehová. ¿Qué dice? Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Jehová.
Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios ordenó la muerte de Saúl. ¿Dios es malo? No. Es un tema profundo que lo podemos analizar con más tiempo, ¿ya? Después vamos a ver el tema de Jezabel, de Manasés, y quizás no tanto el de Simón y el otro, porque esos dos últimos temas los vamos a ver con más detalle en las diapositivas que siguen más adelante. Pero sí vamos a ver el tema de Jezabel y de Manasés, especialmente de Manasés, para que veamos que siendo un rey que se metió tanto en el ocultismo, quizás dice peor que todos sus padres, aún así se arrepintió y fue perdonado. ¿Verdad? Eso, amados hermanos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna crítica, algún insulto? Como dice nuestro apóstol Darío. Yo quedé con una duda de cuando estabas hablando sobre el aborto, ¿Ya? que dijiste que igual era hechicería, entonces me pregunto si los padres quisieron tenían la intención de abortar a un hijo y el método falló. ¿Sigue siendo hechicería sobre el niño? Sigue siendo ¿Sigue hechicería habiendo? porque, sí, porque el rito se hizo. Yeah. El Y rito se hizo. cuando en una familia la pareja hace o tiene la intención, esa hechicería, al ser los padres la que la cometieron, sobrecaen los demás hijos que tal vez ya estaban nacidos o estaban por nacer. Sí, porque este pecado, cuando habla sobre la hechicería, la fornicación y todo lo demás, habla de que es un pecado, dice que como el sacerdote, así también el pueblo. Vamos a ver aquí, hay más versículos que hablan de esto, pero el que se me viene ahora es el de Oseas. Lo voy a buscar. Oseas, Oseas 4, si mal no recuerdo. Sí, Oseas 4, versículo 9. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y le pagaré conforme a sus obras. Vamos a leer los versículos que siguen. Déjame ver. Claro, después, por ejemplo, el versículo 10 dice, y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta, y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses. Aunque este versículo tiene que ver con el acto de fornicar como el acto físico en sí, pero más tiene que ver, por lo que uno ve aquí en el contexto bíblico, con la hechicería. Porque dice, consultaron al palo y el palo le responde. Está hablando de idolatría y de consultar a demonios. Y después dice, y fornicaron debajo de ¿cómo dice? Y fornicaron debajo de sus dioses. ¿Ya? Ahí está hablando de la práctica física de fornicar, ¿cierto? Bajo una estatua, pero también está hablando de preguntar a los dioses, de someterse a la voluntad de los dioses. Hay un ejemplo, por ejemplo, uno de los reyes de Israel, que creo que es el rey Acab, ¿cierto? Si mal no recuerdo, mandó a preguntar al dios de Ecrón si había de sanar de la enfermedad de sus pies. Eso es hechicería, porque fue a preguntar a un brujo. Y uno de los pagos que se hacía era tener intimidad sexual con la sacerdotisa o con el sacerdote a quien tú le ibas a preguntar para que este demonio pudiera darte una respuesta. Entonces, por eso que está muy ligada la hechicería con la fornicación. Entonces, lo que dice acá de que esta práctica de hechicería, cualquiera que sea, está ligada cuando dice de que como el
padre, o sea, como el sacerdote del pueblo. Y después dice de que tiene consecuencias sobre la familia. Dice, el versículo 3, sobre las cabezas de los montes sacrificaron, está hablando de hechicería, e incensaron sobre los collados debajo de encinas, y álamos, y olmos que tuvieron buena sombra. Ahí está hablando de consultar a los muertos, de cierto, preguntar a Pitón, y obviamente incluye estas prácticas del ocultismo el intento de aborto, porque yo estoy consagrando, ¿cierto?, a este niño a un demonio, lo estoy sacrificando, haya resultado o no. Y trae consecuencias sobre la familia, dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Está hablando de una fornicación física y que también van a tener una tendencia a fornicar de esa manera en el ocultismo. ¿Qué dice? No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras. Cuando está hablando con las rameras, está hablando de las sacerdotisas, de las hechiceras. Y con las malas mujeres sacrifican. Está hablando del sacrificio, por ejemplo, el aborto, que es un sacrificio a un demonio. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicares tú a Israel, a lo menos no peque Judá, y no entregues Gilgal, ni subáis a Bet-Eben, ni juréis de Jehová, porque como becerra se apartó Israel, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, sí tiene una trascendencia o una consecuencia sobre la familia. ¿Ya? La hechicería trae, el ocultismo trae consecuencias sobre los hijos. Entonces, cuando los padres intentan hacer un aborto y es un aborto fallido, ¿cierto? Los padres contaminan a toda su familia. ¿Ya? Consagran a esa familia a contaminación demoníaca. Acarrean sobre ellos mismos, sobre sus hijos y sobre su descendencia, ¿cierto? Consagran una maldición de muerte, de amargura y de actividad demoníaca, especialmente de perversión sexual. Y obviamente ese niño que no murió en el aborto, porque fue un intento de aborto fallido, está consagrado a demonios, especialmente el espíritu de amargura y de rechazo. Porque es un niño que fue rechazado en el vientre de la madre hasta tal punto no solamente de desear matarlo, sino que se hizo el intento de matarlo. Si un niño nace con espíritu de rechazo, de abandono y de amargura por el hecho de que los padres solamente no lo desearon, aunque no intentaron el aborto, ¿cierto?, pero solamente no lo desearon, ¿cuánto más si realmente intentaron matarlo y no les resultó? Se mete en ellos un espíritu de amargura que no van a encontrar propósito en la vida, no van a encontrar amor a la vida, van a estar amargados con un espíritu de rechazo donde se van a sentir rechazados. Y ese espíritu de rechazo va a hacer que la gente los rechace y va a deformar su carácter para que sea un carácter que provoca rechazo. Gente violenta, gente altiva. Entonces, ese demonio trastorna el carácter para que sea una persona que a la gente no le guste estar y que termine siendo rechazado. No todas las personas que son así tienen este demonio, pero en este tipo de casos es así. Gente que no encuentra propósito en la vida, que vive completamente amargada y es rebelde a todo tipo de autoridad. Y como ya hemos visto, la amargura está estrechamente ligada con la rebelión. Las personas amargadas son rebeldes a la autoridad divina. Y la primera autoridad divina con que se rebelan es a los padres. Que quizás el niño o el joven nunca se entere que los padres quisieron o hicieron un intento para que él muriera en el vientre. Pero el espíritu lo hace rechazar a sus padres, aborrecerlos, odiarlos, no someterse a ellos. Y eso obviamente lo lleva a una rebelión. Porque la autoridad más directa de Dios aquí en la tierra son los padres, después del esposo y la esposa. Y así con cualquier otra autoridad, en el colegio, en el trabajo, son gentes que constantemente se rebelan en contra de cualquier tipo de autoridad. Eso, espero haber respondido tu pregunta. Sí. Y para eso obviamente hay que pedir perdón, hay que perdonar,
si nuestros padres practicaron eso con nosotros, romper la maldición, ¿cierto? Y pedir perdón por este pecado generacional, ¿cierto? Porque cuando vemos en la Biblia ejemplos de gente que pidió perdón por pecados de sus antepasados, dice, perdónanos. Entonces, se incluye, porque pecamos junto con nuestros padres. Entonces, pedir perdón, perdonar, romper la maldición y finalmente expulsar fuera al demonio. Ese es el orden bíblico que, por ejemplo, está en Colosenses 2, 13 al 15. Dice de que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. Primer paso, alcanzar el perdón. Segundo paso, cancelando el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Segundo paso, romper el derecho legal por causa del sacrificio de Jesucristo, que ahora es aplicado a nuestro favor por el perdón. Y tercer paso, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que es ya despojar a los demonios, echarlos fuera, porque por causa del perdón, de romper la maldición, por causa de que el sacrificio de Jesucristo se hizo latente en mi vida, ya perdieron el derecho legal de estar en mí y ahora los tengo que echar fuera. Esos son los pasos para una liberación efectiva. Arrepentimiento, romper la maldición y expulsar el demonio. ¿Sí? Eso. ¿Tienen alguna otra duda o algún comentario? Creo que me tengo que ir. Ya, David. Sí. Que Dios te bendiga. Pero tienes que irte ahora ya al tiro para orar, ¿cierto? Ahora y terminar. Sí, claro. Fernanda, ¿tiene alguna pregunta o tú, Franco, alguna pregunta que quieras hacer? No, hermano. Muy bueno. ¿No? Fer, ¿tiene alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. Primero, hola hermanos. Saber si, por ejemplo, si quizás no intentaron hacer un aborto, pero quizás pensaron en hacerlo o quizás conversarlo, el hecho de crecer con ese rechazo, el pecado repercute con la misma intención hacia el hijo. No sé si me entiendo bien. Sí, sí, Explico. justamente, pero ahí quizás no hay tanta consagración de el acto en sí de haber consagrado un hijo a este Dios, entre comillas, ¿cómo se llama? Moloch, ¿cierto? Pero sí hay una maldición de rechazo y de amargura y de rebelión. Del hecho de que los padres se hayan sentado a conversar para ver si ese niño iba a vivir o no, ya causa un rechazo y una maldición de rechazo, de amargura y de rebelión tremenda en ese ser, que por causa de la rebelión lo va a llevar quizás a tener alguna habilidad demoníaca. Acuérdense que en el caso de Saúl, él partió con la rebelión. La rebelión lleva a la amargura lleva a la rebelión, y estas dos cosas en sí mismas llevan a la fornicación, que habla de las depravaciones sexuales, y lleva a la hechicería y a la brujería. Acuérdense de que Saúl, por ejemplo, partió con rebelión y terminó, ¿qué cosa? Practicando hechicería. ¿Ya? El pueblo de Israel partió con rebelión y terminó fornicando. Entonces, la amargura, la rebelión, la hechicería y la depravación sexual o la inmoralidad sexual están estrechamente relacionadas. En algún momento una me va a llevar a la otra. Entonces, que los padres se hayan sentado a conversar de decidir matar a una persona, ya hay un grado de contaminación alto de amargura y de rechazo sobre esa persona, y esa persona necesita pedir perdón por el pecado de los padres, no para que los padres sean perdonados, sino para que uno sea perdonado por este pecado generacional. Perdonar a los padres para que yo alcance el perdón. Acuérdense que Dios dice, o el mismo Señor Jesucristo dice, que si no perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Perdonar, porque el primer paso para ser libre del rechazo y de la amargura es perdonar, ¿cierto? Romper la maldición del rechazo, de la amargura, de la rebelión, de la depravación sexual, si es que hubo, o alguna habilidad de hechicería que hubo quizás en mí, romper las maldiciones y finalmente expulsar esos demonios de rechazo que
muchas veces vienen ligados con otros espíritus de altivez o de temor. Es una persona que tiene mucho temor a enfrentarse a la vida, etcétera, etcétera. Y espíritu de rebelión, espíritu de depravación sexual, espíritu de hechicería, espíritu de fornicación, y todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tiene un grado de contaminación quizás no tan grave o quizás no parte por la hechicería en sí mismo, pero también lo puede llevar a esa parte. Pero sí es un grado de contaminación bastante grave y es un pecado de los padres desear matar a su hijo. Gracias a Dios que, cierto, que no lo practicaron, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene el mismo grado de contaminación. Pero sí es un pecado grave, principalmente sobre el hijo. Trae una maldición grande sobre los niños. También cuando el padre se va, ¿cierto? O la madre se va. También trae maldición de rechazo, de abandono, que puede llevar a otras cosas, a que yo sea violento, o a que sea, sea temeroso, ¿cierto? Y todo lo que viene con el temor. Y a las depravaciones sexuales, bueno, y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Espero haber respondido tu pregunta, hermana. Amén. ¿Sí? El próximo viernes vamos a orar. Vamos a ir orando por estas cosas, ¿ya? Vamos a ir rompiendo maldiciones para irnos preparando para recibir liberación. ¿Alguna otra cosa antes de terminar, hermano? ¿No? Les agradezco sus preguntas, hermano, porque realmente enriquecen el estudio. Yo creo que por medio de las preguntas es cuando más hay ¿cómo se llama? Hay una revelación tanto para ustedes como para mí y como para las personas, para los hermanos que después van a ver este video. ¿Ya? Vamos a ver, para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido que nos sigas dando luz de la importancia de los peligros de la hechicería, de la brujería, de lo grave que es haberlo practicado o que nos lo hayan practicado o haberlo consultado y que necesitamos arrepentir. Que tú estás dispuesto a perdonar todo pecado. No hay pecado que tu sacrificio no haya perdonado, Señor. Danos luz para que corramos y entendamos la necesidad de arrepentirnos, de romper la maldición y de ser completamente libres y no descansar hasta ser libres de todas estas maldiciones y de este espíritu de hechicería y brujería. Yo declaro tu derrota, espíritu pitónico, espíritu de hechicería, espíritu de amargura, espíritu de rebelión, espíritu de rechazo, espíritu de fornicación, espíritu de inmoralidad sexual. Declaro tu derrota, que Jesús es Señor, que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que Dios nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios, que nos ha sentado en los lugares celestiales, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que tú has perdido todo derecho legal sobre nuestras vidas, porque ahora Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio de su sacrificio. Y tú lo sabes bien. Así que cancelo todas tus artimañas, corto tus ligaduras sobre el entendimiento, sobre el corazón, sobre la conciencia, tus engaños, tus cauterizaciones, en el nombre de Jesús, y declaro tu derrota. Y activo ángeles guerreros que empiecen a ministrar a mis hermanos, cortando ligaduras, cadenas, vendas mágicas, en el nombre de Jesús, para que puedan recibir su liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a estos 3 jóvenes, a mis hermanos, Señor, que se han dado el tiempo de conectarse para buscar de tu palabra, especialmente a esta hora, que quizás podrían estar haciendo otras cosas. Yo te pido una bendición especial para ellos, que abra sus ojos, abra sus sentidos, para que nada impida que alcancen la libertad gloriosa a la cual los has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Voy a cortar la grabación. No se corta, y no sé por qué. Muy mal.